El presidente Trump ha impuesto nuevos aranceles a productos de México, Canadá y China. Estos aranceles no son solo números, afectan directamente a tu bolsillo. Un arancel del 10% sobre 450.000 millones de dólares en productos chinos significa precios más altos en todo, desde iPhones hasta zapatillas. Y China ha respondido con aranceles al carbón, petróleo y automóviles estadounidenses. Pero eso no es todo. México y Canadá se enfrentaron a una amenaza de aranceles del 25%, lo que llevó a negociaciones tensas. México incluso desplegó 10.000 tropas para frenar los flujos ilegales hacia los Estados Unidos. Y ambos vecinos tomaron represalias con sus propios aranceles. Para ti, el consumidor, esto significa compras, coches e incluso gasolina más caros. La Fundación de Impuestos estima un gasto adicional de $172 al año por hogar. Los economistas están divididos. Algunos temen una guerra comercial, otros ven posibles ganancias. En el mundo del comercio internacional, los aranceles son una herramienta poderosa. Son impuestos que se aplican a los bienes importados. Los gobiernos los utilizan por varias razones, como proteger las industrias nacionales o generar ingresos. La administración Trump hizo de los aranceles una piedra angular de su agenda América Primero. Donald Trump veía el comercio desde la perspectiva de la competencia, a menudo calificándolo como un juego de suma cero. Este enfoque marcó un cambio significativo con respecto a la ortodoxia del libre comercio. El uso de aranceles por parte de Trump estuvo profundamente entrelazado con su estrategia política. Apeló al nacionalismo económico, prometiendo recuperar los empleos manufactureros y castigar a los comerciantes desleales. Esta estrategia resonó en su base y se convirtió en un rasgo definitorio de su presidencia. La adopción de aranceles por parte de la administración Trump marcó un resurgimiento del proteccionismo. El proteccionismo tiene como objetivo proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. El auge del proteccionismo bajo el mandato de Trump tuvo una acogida dispar. Algunos economistas lo consideraron una corrección necesaria a los excesos de la globalización. Otros advirtieron que los aranceles perjudicarían a los consumidores al aumentar los precios y podrían provocar represalias. El debate sobre el proteccionismo ha sido un tema recurrente en la historia económica, que a menudo se reaviva en épocas de incertidumbre económica. La agenda América Primero de la administración Trump hizo hincapié en la reducción de los déficits comerciales y la promoción de la manufactura nacional. Los aranceles fueron una herramienta clave en este esfuerzo, ya que encarecieron los productos importados para fomentar la compra de productos fabricados en Estados Unidos. China, la segunda economía más grande del mundo, se convirtió en un objetivo importante de los aranceles estadounidenses. La administración Trump acusó a China de prácticas comerciales desleales, lo que desencadenó una guerra comercial. La guerra comercial interrumpió las cadenas de suministro mundiales y empañó las decisiones de inversión. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra comercial podría restar hasta un 0,8% del PIB mundial. Para comprender la compleja relación de Estados Unidos con los aranceles, debemos remontarnos a la fundación de la nación. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, concibió los aranceles para impulsar las incipientes industrias estadounidenses. Creía que los aranceles eran esenciales para proteger a los fabricantes estadounidenses de las potencias europeas. Hamilton sostenía que una protección temporal permitiría a las industrias estadounidenses crecer y competir internacionalmente. En 1791, la visión de Hamilton se concretó con la aprobación de la Ley Arancelaria, que imponía derechos a los productos importados. Esta ley marcó un punto de inflexión en la política económica estadounidense, sentando las bases del proteccionismo. Las semillas sembradas por las primeras políticas arancelarias de Hamilton florecieron después de la Guerra Civil estadounidense. Estados Unidos adoptó el proteccionismo para mantener su dominio industrial y asegurar los puestos de trabajo. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo una escalada drástica de los tipos arancelarios. El arancel McKinley de 1890 y el arancel Dingley de 1897 elevaron los aranceles a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta era de altos aranceles se enfrentó a las críticas, especialmente por parte de los agricultores del sur, que dependían de las exportaciones. El debate sobre los aranceles se convirtió en un rasgo definitorio de la política estadounidense.
Si bien los aranceles fomentaron el crecimiento industrial estadounidense, también supusieron un alto precio para los consumidores. Los aranceles inflaron los precios, haciendo que los bienes fueran menos asequibles para los estadounidenses de a pie. El impacto fue particularmente grave en el caso de artículos de primera necesidad como la ropa y los artículos para el hogar. Las familias de clase trabajadora vieron cómo su poder adquisitivo se veía mermado por los altos costes. Las industrias que dependían de las materias primas importadas se enfrentaron a un aumento de los costes de producción. La compleja interacción entre los aranceles, los precios al consumo y la competitividad industrial puso de manifiesto los retos del equilibrio proteccionista. La industria automotriz ofrece un convincente caso práctico de las consecuencias de la política arancelaria. En la década de 1980, ante la competencia de los fabricantes de automóviles japoneses, la industria automotriz estadounidense presionó para que se adoptaran medidas proteccionistas. Las restricciones voluntarias a la exportación de automóviles japoneses elevaron los precios de los automóviles estadounidenses y japoneses. Los consumidores se enfrentaron a una oferta limitada y a precios inflados. Las restricciones hicieron poco para abordar los desafíos subyacentes, como el control de calidad y la innovación. El ejemplo del automóvil pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta las implicaciones económicas más amplias de la política arancelaria. Las políticas arancelarias de la administración Trump aumentaron el coste de los productos importados, lo que repercutió en los consumidores. Desde las lavadoras hasta los paneles solares, una amplia gama de productos experimentó subidas de precios. Los hogares de ingresos bajos y medios fueron los que más acusaron el impacto. Un estudio estimó que los aranceles le cuestan al hogar estadounidense promedio $831 adicionales al año. Este impuesto encubierto se convirtió en una fuente de frustración y tensión financiera. Los aranceles contribuyeron a un aumento general de la inflación, lo que erosionó aún más el poder adquisitivo. El impacto de los aranceles fue desigual en toda la economía. Algunas industrias, como la del acero y el aluminio, se beneficiaron, mientras que otras, como la agricultura, se enfrentaron a dificultades. La industria siderúrgica experimentó un aumento de la producción y la creación de empleo. Sin embargo, los fabricantes que dependían del acero se enfrentaron a un aumento de los costes de producción. Estos mayores costes se repercutieron en los consumidores, lo que hizo que los productos fabricados en Estados Unidos fueran menos competitivos. Las complejas consecuencias de la política comercial crearon ganadores y perdedores. La experiencia de la industria siderúrgica ilustra las ventajas e inconvenientes de las políticas proteccionistas. Los aranceles proporcionaron un alivio a corto plazo, pero a expensas de otros sectores. El número de puestos de trabajo creados en el sector del acero fue pequeño en comparación con los perdidos en las industrias que dependen de él. El aumento de los precios del acero hizo que los productos estadounidenses fueran menos competitivos. Los aranceles de represalia de otros países perjudicaron a los agricultores estadounidenses. La escalada de la guerra comercial creó incertidumbre en los mercados mundiales. Más allá de los impactos inmediatos, los aranceles conllevaban costes ocultos, tanto económicos como geopolíticos. La erosión de la confianza en el sistema comercial basado en normas socavó el crecimiento económico mundial. Las relaciones tensas con socios comerciales clave no se repararon fácilmente. El enfoque de confrontación de la administración Trump dejó a Estados Unidos más aislado. Estos costes ocultos tenían el potencial de socavar la competitividad a largo plazo. Las implicaciones más amplias de los aranceles iban más allá de la economía y se extendían a la diplomacia mundial. China, la segunda economía más grande del mundo, respondió a la guerra comercial con desafío y pragmatismo. Inicialmente, las autoridades chinas denunciaron los aranceles, pero optaron por represalias selectivas. China impuso aranceles a los productos agrícolas estadounidenses, un sector políticamente vulnerable. Permitió que su moneda se depreciara, haciendo que las exportaciones fueran más competitivas. China reforzó los lazos comerciales con otros países para reducir la dependencia del mercado estadounidense. Este enfoque múltiple reflejó la creciente sofisticación de China como actor económico mundial. Para las empresas chinas, la guerra comercial creó incertidumbre y trastornos. Las empresas se adaptaron encontrando nuevos mercados o trasladando la producción. La guerra comercial aceleró tendencias como la autosuficiencia en tecnologías clave. A pesar de los desafíos, la economía china demostró ser resistente. El gobierno chino desplegó medidas de estímulo para amortiguar el impacto.
La guerra comercial puso de manifiesto la interconexión de la economía mundial y los retos que plantea el desacoplamiento de dos superpotencias económicas. Al sur de la frontera de Estados Unidos, México se encontró en la mira de las políticas comerciales de la administración Trump. Como signatario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, México se había beneficiado enormemente del libre flujo de bienes y servicios a través del continente. Sin embargo, la decisión de la administración Trump de renegociar el TLCAN, que consideraba un mal acuerdo para los trabajadores estadounidenses, creó incertidumbre y ansiedad entre las empresas y los responsables políticos mexicanos. La renegociación del TLCAN, que culminó con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TMEC, fue un proceso prolongado y a menudo polémico. México, deseoso de mantener su acceso al mercado estadounidense, su principal socio comercial, se vio obligado a hacer concesiones en cuestiones como las normas laborales y las reglas de origen de los automóviles. Sin embargo, México también se mantuvo firme en ciertos temas, como el mantenimiento del mecanismo de resolución de controversias que había sido una característica clave del TLCAN. Más allá de las negociaciones del TMEC, México también se enfrentó a la amenaza de aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos, especialmente en el sector automotriz. Las amenazas de la administración Trump de imponer aranceles a los automóviles y autopartes mexicanas, a menudo vinculadas a cuestiones no relacionadas como la inmigración, crearon un clima de incertidumbre para la economía mexicana, que dependía en gran medida de las exportaciones automotrices a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, haciendo equilibrios diplomáticos, trataron de responder a las preocupaciones de la administración Trump al tiempo que defendían los intereses económicos de su país. Las políticas comerciales de la administración Trump tuvieron un profundo impacto en la economía norteamericana, poniendo a prueba los límites de las relaciones económicas y políticas de larga data entre Estados Unidos, México y Canadá. Si bien cada país aportó a la mesa de negociaciones su propia perspectiva e intereses, todos compartían el interés común de mantener el libre flujo de bienes y servicios a través del continente, que había sido un motor clave del crecimiento económico y la prosperidad de las tres naciones. El TMEC, si bien conserva el marco básico del TLCAN, introdujo una serie de cambios, algunos incrementales, otros más sustanciales. El acuerdo incluía disposiciones destinadas a reforzar las normas laborales y las protecciones medioambientales, respondiendo a las preocupaciones de que el TLCAN había contribuido a la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos y a la degradación medioambiental en México. También actualizó las normas de origen de los automóviles, exigiendo un mayor porcentaje de contenido norteamericano para poder beneficiarse del tratamiento libre de impuestos, una medida destinada a impulsar la manufactura en la región. A pesar de la exitosa renegociación del TLCAN, el uso de aranceles por parte de la administración Trump y su enfoque de confrontación comercial dejaron huella en la relación norteamericana. Los aranceles impuestos al acero y al aluminio canadienses, aunque posteriormente se eliminaron, crearon tensiones entre los dos países, al igual que las amenazas de la administración Trump de retirarse por completo del TLCAN. Estas acciones, aunque quizás fueron concebidas como tácticas de negociación, tuvieron la consecuencia no deseada de socavar la confianza y la cooperación entre los tres socios norteamericanos. Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea, un bloque de 27 naciones con una economía colectiva que rivaliza con la de Estados Unidos, observó el desarrollo de las disputas comerciales con una mezcla de preocupación y frustración. La UE, firme defensora del libre comercio y el multilateralismo, se vio atrapada en el fuego cruzado de la agenda América Primero de la administración Trump, enfrentándose a aranceles a las exportaciones de acero y aluminio y a la amenaza de nuevos gravámenes a los automóviles y otros bienes. La relación comercial de la UE con Estados Unidos, caracterizada desde hace tiempo por una mezcla de cooperación y competencia, se vio sumida en el caos por el enfoque impredecible y a menudo de confrontación de la administración Trump. Los líderes europeos, acostumbrados a tratar con Estados Unidos como un socio fiable en el sistema comercial mundial, se encontraron con dificultades para descifrar las intenciones de la administración Trump y responder a sus exigencias. La respuesta de la UE a las políticas comerciales de la administración Trump fue un delicado acto de equilibrio. Por un lado, la UE estaba decidida a defender sus intereses económicos y a defender el sistema comercial basado en normas que había contribuido a crear. Por otro lado, la UE también estaba deseosa de evitar una guerra comercial en toda regla con Estados Unidos, que habría tenido consecuencias perjudiciales para ambas economías. Los aranceles de la administración Trump a las importaciones de acero y aluminio, justificados por motivos de seguridad nacional,
fueron recibidos con escepticismo y condena por parte de la UE. La UE argumentó que los aranceles eran injustificados y proteccionistas, y respondió con aranceles de represalia a una serie de productos estadounidenses, desde motocicletas hasta whisky bourbon. Los aranceles de ojo por ojo, aunque de alcance limitado, suscitaron el temor a una guerra comercial transatlántica que podría descontrolarse. La amenaza de la administración Trump de imponer aranceles a los automóviles europeos, basándose en la premisa de que las importaciones de automóviles europeos suponían una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, agravó aún más las tensiones entre ambas partes. La UE, donde se encuentran algunos de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, consideró la amenaza como un ataque directo a su industria automotriz, un sector clave de la economía europea. La UE amenazó con tomar represalias con aranceles a una gama más amplia de productos estadounidenses, apuntando potencialmente a sectores políticamente sensibles como la agricultura. La amenaza de una guerra comercial transatlántica tuvo un efecto paralizante sobre la inversión empresarial y el comercio mundial. Las empresas a ambos lados del Atlántico, ante la incertidumbre sobre los futuros aranceles y políticas comerciales, retrasaron las decisiones de inversión y trataron de diversificar sus cadenas de suministro fuera de los mercados estadounidense y de la UE. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que una guerra comercial en toda regla entre Estados Unidos y la UE podría restar hasta medio punto porcentual al PIB mundial. El enfoque de la administración Trump en materia de diplomacia comercial, caracterizado por la acción unilateral y el desprecio por las instituciones multilaterales, marcó un cambio significativo con respecto al enfoque de las anteriores administraciones estadounidenses. La retirada de la administración Trump de la Asociación Transpacífica, TPP, un acuerdo comercial negociado por la administración Obama, y sus amenazas de retirarse de la Organización Mundial del Comercio, OMC, causaron conmoción en el sistema comercial mundial. La UE, defensora desde hace tiempo del multilateralismo y del orden comercial basado en normas, se encontró en desacuerdo con el enfoque de la administración Trump. La UE trató de sumar a otros países, como Canadá, Japón y Australia, para defender la OMC y rechazar las políticas proteccionistas de la administración Trump. Sin embargo, los esfuerzos de la UE se vieron obstaculizados por la voluntad de la administración Trump de utilizar el comercio como arma para promover sus intereses geopolíticos. Las políticas comerciales de la administración Trump también tensaron las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos en una serie de cuestiones, desde el cambio climático hasta la cooperación en materia de defensa. La UE, enfrentada a una Rusia más asertiva en su frontera oriental y a un Estados Unidos más introspectivo al otro lado del Atlántico, se encontró cuestionando la fiabilidad de su larga asociación transatlántica. La elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en 2020 suscitó esperanzas de un restablecimiento de las relaciones transatlánticas, incluso en materia comercial. La administración Biden, si bien se comprometió a anteponer los intereses estadounidenses, señaló su voluntad de colaborar con los aliados y volver a un enfoque más predecible y basado en normas en materia de política comercial. Sin embargo, el legado de las políticas comerciales de la administración Trump, incluidos los aranceles al acero y al aluminio, y la amenaza de aranceles a los automóviles, siguió proyectando una sombra sobre la relación comercial transatlántica. La administración Biden, enfrentada a la presión de las industrias nacionales y los sindicatos, se mostró reacia a eliminar los aranceles de forma unilateral, buscando en cambio utilizarlos como palanca en las negociaciones con la UE. La UE, aunque deseosa de restablecer las relaciones con Estados Unidos, también se mostró cautelosa a la hora de hacer concesiones que pudieran interpretarse como una recompensa a las políticas proteccionistas de la administración Trump. La UE trató de colaborar con la administración Biden en una serie de cuestiones comerciales, desde la reforma de la OMC hasta la lucha contra las prácticas desleales de China. Pero no estaba claro si ambas partes podrían superar sus diferencias y forjar un nuevo capítulo en las relaciones comerciales transatlánticas. El resurgimiento de los aranceles bajo la administración Trump marcó un momento crucial en la globalización. La tendencia hacia un comercio más libre se vio desafiada por medidas proteccionistas. Las consecuencias de este cambio aún están por verse. El comercio no es solo una cuestión económica, sino también profundamente política. La guerra comercial con China tenía tanto que ver con contener su ascenso como con abordar desequilibrios comerciales. El enfoque de la administración Trump dejó un legado de incertidumbre en el sistema comercial mundial. La administración Biden ha tratado de reparar las relaciones con los aliados. Pero ahora,
En 2025, el gobierno de Trump ha vuelto a poner en marcha una nueva ola de impuestos a productos de otros países. Esto ha causado un montón de reacciones en todo el mundo. Querían arreglar problemas con el comercio y proteger las industrias de Estados Unidos, pero las consecuencias son rápidas y complicadas. Socios comerciales importantes, como la Unión Europea, China y Canadá, respondieron con sus propios impuestos. Esto aumenta la tensión y empezó una guerra comercial donde todos se atacaban. Las cadenas de suministro, que ya están complicadas por la pandemia y otros conflictos, se complicaron aún más. En Estados Unidos, algunas industrias se beneficiarán de estas medidas, pero otras tendrán problemas con el aumento de los costos y la dificultad para exportar. Los consumidores también lo notarán, porque los precios subirán y todo se pondrá más caro. A nivel internacional, la vuelta de estos impuestos genera debates sobre el futuro del comercio global. Muchos países repensarán sus estrategias, buscando un equilibrio entre proteger su propio mercado y el libre comercio. Mientras el mundo navega por este panorama comercial tan complejo, el impacto a largo plazo de los impuestos de 2025 todavía no está claro. Los políticos y economistas siguen evaluando las ventajas y desventajas, buscando la mejor manera de apoyar el crecimiento local y la cooperación global. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita. Comienza tu viaje al éxito financiero.